tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición informativa de Chacra TV Noticias. Hay mucha información. Solamente algunos de los temas que estaremos ampliando en los próximos 30 minutos están resumidos en estos 3 títulos. Edificación. ¿Cuáles son las maquinarias convenientes para cada planteo? Responde el ingeniero Pablo Catani, disertante del 10º Congreso de Conservación de Forrajes y Nutrición. Para la Agregada Agrícola de Brasil, en Argentina la relación bilateral se está fortaleciendo. Agilizan trámites para el movimiento de animales. Como lo hacemos a diario, vamos a ver ahora qué ocurre, un día muy tranquilo por ser jueves, en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron en esta jornada 145 animales. La mayor parte de los bovinos ingresados proceden de Santa Fe con el 65,52%, mientras que de la provincia de Buenos Aires el 4,48%. Vamos a ver ahora qué ocurrió en los mercados granarios en la última rueda de operaciones. En Revista Chacra podrán tener el análisis de lo acontecido. Nosotros les contamos los precios. Les contamos que en el caso de la soja en particular, lo que hay que puntualizar es que vamos a dar los datos más significativos, ¿verdad? La cosecha estadounidense fue el fundamento bajista en el mercado internacional. La jornada de los negocios en la Bolsa de Chicago dejó en claro que la influencia de la oferta de granos gruesos en los Estados Unidos hoy es más fuerte que las noticias que surgen desde la demanda. En efecto, en medio de la cosecha y con buenos augurios climáticos para su normal continuidad en los próximos días, el cierre fue bajista. En tal sentido, lo que hacemos ahora es contarles qué es lo que ocurrió en cada uno de los granos. Veamos, en el caso de la soja en Chicago, como decíamos, bajista, $347 por tonelada. En la plaza local, bajista, $266 por tonelada. En el ROFEX, bajista, $255 por tonelada. El maíz en baja, $130 por tonelada en Chicago, y en el mercado a término de Buenos Aires, $161 por tonelada. El trigo se mostró alcista en Chicago muy levemente, 28 centavos de dólar, al cotizar en $148 por tonelada. En el mercado a término en rojo, negativo, cayó $3 al cotizar en $144 por tonelada. La primera de las noticias de hoy tiene que ver con la cuestión ganadera y con la comunicación por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación acerca de que se agilizan los trámites para el movimiento de animales. Con el sistema DTE ahora se podrá ahorrar tiempo y se aplica para todas las especies animales. El productor puede realizar a través de Internet sus movimientos sin necesidad de dirigirse hasta las oficinas del SENASA. El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través del SENASA, permite tramitar los DTE, esto es, los documentos de tránsito electrónico de todas las especies, a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal. El productor puede realizar sus movimientos a cualquier hora, no necesita dirigirse a las oficinas del organismo. Para operar los trámites de esta manera, el productor debe mantener actualizada su inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, que es el RENSPA. Tendrá que tener además una clave fiscal y disponer de una cuenta corriente o caja de ahorro para efectuar el pago de los aranceles por Internet. Va a encontrar más información y un manual, además de un video instructivo sobre cómo adherirse a este tema en hacelafacil@senasa.gov.ar. Los vaivenes en los precios, estamos hablando de las cotizaciones internacionales y locales en el mercado granario y la cuestión climática, han transformado a la actual campaña en ciertos aspectos en un ciclo agrícola difícil. Quien lo puntualizó es Javier Buján, de la Cámara Arbitral. La campaña que terminamos, más allá del clima, tenía el beneficio de los costos de producción que fueron o a $1 de 10 o endeudado en pesos a mayo de este año. Hoy estás produciendo con $1 de 15, no tenés, o sea, el dólar no es una expectativa para que te cambie el negocio, y un mercado que internacionalmente se deprimió, con lo cual el
productor tiene que, digamos, aspirar más que nunca a profesionalizarse, a seguir los mercados. Los mercados de cobertura son súper importantes. Pensá que decíamos que íbamos a volar en el área de maíz, por supuesto que va a crecer, pero hubo una oportunidad de maíz nuevo de 160, 170 dólares, hoy vale 135, ya tenés que pensar en muchos productores, ya lo estamos viendo. Y bueno, no, voy a hacer soja, lo dejo al maíz para el año que viene, pese a que va a crecer igual, que va a ser muy importante la producción, pero viene el profesionalismo de la comercialización. Hemos demostrado que, productivamente hablando, tenemos el mejor productor del mundo, porque haber producido en los últimos 12 años, o haber producido épocas de hiper, y todo lo que hemos vivido, pasamos de 60 a 120 millones. Eso creo que da una señal clara. Hay que profesionalizarse en la comercialización, que es la pata que te hace que en el fondo puedas llegar a poder determinar qué utilidad o qué no perdés de lo que estás invirtiendo en producción. ¿Y la campaña de trigo? La campaña de trigo la veo bien. Aspiro a que tengamos una buena calidad y para eso el tiempo ya va a ser el que va a decidir. El productor sembró, cuidó variedades, fertilizó muy bien, está fertilizando. Estamos con todo el desarrollo del cultivo ideal. No estamos en el marco internacional ideal de mercado y sí, lamentablemente cayó como todo. Pero nosotros tenemos un socio estratégico y un comprador principal que es Brasil, que tranquilamente entre 4 y 5 millones de toneladas podemos aspirar a colocarla a Brasil. El secreto es la calidad. Y la calidad la tiene que conocer el productor, eso es algo que también venimos remarcando. Hasta ahora la calidad lamentablemente no se producía por un tema de que no sabía si lo iba a vender, qué precio. Pero bueno, ahora con reglas claras de juego me da la sensación que vamos a tener una producción que va a aspirar a una buena demanda. Los precios que pensábamos, 180, 190, bueno, quizá van a quedar en el camino y vamos a estar por debajo de eso. Pero el secreto es que sepa qué cosechó, cuando lo guardó, qué calidad tiene. Porque eso le va a determinar, hoy pensá que cada punto de proteína en la exportación vale 10 dólares y cada punto de gluten en Argentina hoy vale 200, 300 pesos. Alguno te podrá decir, bueno, cuando la calidad se unifique, esos premios no van a estar, pero van a ser calidades buscadas indudablemente. Ha sido portada de todos los diarios en el día de hoy, sin dudas, porque el INDEC volvió a medir el índice de pobreza y el resultado arrojó que la pobreza en la Argentina alcanza al 32,2% de las personas. Abarca a 8,7 millones de personas que residen en 31 conglomerados urbanos. En tanto, los indigentes, según las estadísticas oficiales, sumaron 1,7 millones de habitantes. El procesamiento de los datos de la encuesta permanente de hogares que el nuevo INDEC hizo entre abril y mayo determinó que 32,2% de los habitantes de los 31 grandes distritos urbanos no fue capaz de reunir ingresos por todo concepto para comprar las canastas básicas de alimentos y de servicios esenciales. La información la proporcionó en conferencia de prensa el equipo de técnicos a cargo del actual director del INDEC, Jorge Todesca. En cuanto al índice de indigencia estimado para el segundo trimestre de 2016, fue estimado en 6,3% de una población urbana de 27,2 millones de habitantes y 4,8% de los hogares. La extrapolación de la estimación parcial al total país, con el agregado de las poblaciones rurales, esto es poco más de 43,5 millones de personas, arroja que la pobreza afecta a 14 millones de habitantes y la indigencia a unas 2,7 millones de personas. Al respecto, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró que el INDEC puso la verdad sobre la mesa y que ya no habrá más manipulaciones ni mentiras. Hoy, dijo Macri, sabemos cuál es la realidad. Este es el punto de partida sobre el cual acepto ser evaluado como presidente de la Nación, por si pudimos reducir la pobreza en este gobierno o no. Vamos ahora a la producción característica del sudeste de la provincia de Buenos Aires, así como también de la provincia de Tucumán. Y estamos hablando de la producción de papa. Estuvimos conversando con Carlos Fernández, que es el presidente de la Federación Argentina de Productores de Papa. ¿Qué expectativas hay este año? Voy a decir un exabrupto. Yo tenía un amigo que decía que la papa era un papero de mucho prestigio, de muchos años, que era como la mugre, no se terminaba nunca. Y esto no sabemos cuándo se va a terminar la papa sudeste, lamentablemente. Pero yo creo que estamos a muy corto plazo de que se termine el sudeste.
si no hubiera sido por los factores climáticos de tanta lluvia que hemos tenido, que nos atrasó prácticamente un mes y medio, 2 meses la cosecha en alguna zona, ya estaría el sudeste al corte prácticamente. Lamentablemente, bueno, esos inconvenientes hizo que todavía estemos con algo de papa, pero bueno, lo que no se cargue en los próximos 20, 30 días ya el tiempo tampoco ya no sirve. Esto ha demorado también la siembra, ¿no?, de la próxima campaña. No, la siembra, en realidad, siempre hay alguien que se adelanta, desafía un poco el tiempo, porque la época ideal de la siembra es ahora a partir de los primeros días de octubre, según qué zona, 10 días antes, 10 días después, pero antes de octubre sembrar en el sudeste es como desafiar un poco a la naturaleza. ¿Y qué expectativas después del sudeste vendrá Tucumán? Y en la medida en que no haya papa del sudeste, quizás el esfuerzo de los productores tucumanos se pueda ver mejor recompensado. Sí, justamente la lástima que no se haya terminado, es decir, que todavía haya papa en el sudeste. Si bien es cierto que Tucumán, por lo que me dice algunos colegas de allá, todavía hasta el 15 de octubre, 20 de octubre no va a tener poder de carga, pero bueno, se va a juntar una con otra lamentablemente. La agricultura está en un proceso de cambio a nivel internacional. Quien puntualizó esto fue el titular de la Sociedad Rural Argentina, quien tras asumir su tercer mandato al frente de la entidad ruralista participó de una reunión que es el foro público de la OMC. Estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio. Se realizó en Ginebra y allí Luis Miguel Echeverría aseguró que la agricultura mundial se encuentra en una nueva etapa de desarrollo y agregó que esto requiere realizar grandes cambios para afrontar el desafío de alimentar a una población mundial con una demanda creciente de alimentos. Señaló además que ante este escenario el mejor estímulo para promover la innovación tecnológica es la competencia. Es necesario, dijo Echeverría, comprender que a mayor proteccionismo tendremos menor innovación, generando una situación en la cual todos perdemos. En este sentido, dijo, uno de los desafíos más importantes de los productores es lograr los más altos estándares de eficiencia en la producción de alimentos y así alcanzar los objetivos planteados en la Agenda de Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas, que son terminar con el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, promoviendo la agricultura sustentable. Además, colocar los alimentos que produce la Argentina y nuestros pares de la región en mejores condiciones que los competidores permitirá el despegue de la economía y su proyección en el escenario internacional. El presidente de la Rural explicó que es indispensable alcanzar la mayor cantidad de mercados posibles para llegar también con las producciones regionales, promoviendo la diversificación de la oferta exportable en el marco de un comercio libre y transparente. Insistimos, Echeverría participando del foro de la Organización Mundial de Comercio. Pasamos ahora a otro tema. Estuvimos conversando en Chacra TV Noticias con quien es la agregada agrícola de la Embajada de Brasil en la República Argentina, Eliana Covolán Figueiredo. La agregada consideró que empieza a fortalecerse la relación bilateral entre su país y la Argentina. La relación con Argentina siempre fue muy importante, desde siempre, ¿no? Con agricultura aún más, que somos los dos países productores agrícolas, y yo percibo que empieza a fortalecer mucho más las relaciones de agricultura y esto pudimos percibir en este año, que la integración de Brasil con Argentina hacia terceros mercados, ¿no? Esta es una relación muy importante, porque la verdad que somos proveedores de alimentos para el mundo. Esto tenemos que tener en cuenta, es una estrategia que tenemos ahí de inserción en el mercado mundial. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos tecnología para producir alimentos para el mundo. Entonces que esto pienso que es una relación muy importante con la Argentina. Habrá que repotenciar entonces el Mercosur. ¿Perdón? Habrá que repotenciar el Mercosur. El Mercosur, claro, el Mercosur es siempre
siempre fue muy importante. Y yo pienso que siempre podemos, claro, mejorar, ¿no?, estas relaciones. Y agricultura yo pienso que es un tema importante que va a fortalecer aún más las relaciones del Mercosur. El girasol sigue siendo noticia, en este caso porque desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires realizaron un relevamiento a campo en la zona del noreste de la República Argentina. Los resultados de esta gira, realizadas en las provincias del noreste de nuestro país, en la tercera semana de septiembre, señalaron que la superficie implantada con girasol sería de 285.000 hectáreas. Este área representa un incremento interanual del 58%, considerando que en el ciclo agrícola 2015-2016 hubo 180.000 hectáreas. El estado general de los cultivos al momento de la recorrida era muy bueno, con gran homogeneidad en el stand de plantas y excelente crecimiento. Los cuadros transitaban estadios desde emergencia hasta diferenciación de hojas. Solo se reportaban problemas de necrosis foliar en algunos lotes puntuales, producto de las últimas heladas. Las labores de siembra, consigna en su informe la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la presente campaña, se dieron en 3 etapas. La primera se concentró en el mes de julio, donde las buenas condiciones hídricas de los suelos impulsaron la siembra. Después, un nuevo pulso de precipitaciones durante el mes de agosto promovió la siembra de una segunda tanda de lotes y finalmente, durante el mes de septiembre, se incorporaron los cuadros más tardíos. Tal como ocurre cada día, el informe que esperan los ganaderos, porque es el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Seguimos siendo los mismos carnívoros de siempre, ¿sí? O sea, la carne va a ser algo, ha sido, es y va a ser siempre una fuerte impronta cultural en el argentino, ¿sí? Lo que sí han cambiado son los sistemas de producción. El feedlot ha ido entrando cada vez más en nuestros sistemas. Probablemente hemos, como consumidores, empezado a valorar cada vez más la terneza, muy asociada a la carne de feedlot, y hemos ido dejando algunas otras cuestiones que por ahí antes eran más marcadas, ¿no? O hablar, por ejemplo, de otro gusto de carne. Pero seguimos siendo carnívoros con un mayor consumo en nuestras dietas de carne proveniente de sistemas de engorde corral. ¿La gente puede diferenciar una carne que procede de un animal engordado a pasto que lo que viene de un feedlot? No, yo lo que mostraba recién en las transparencias son distintos estudios científicos con fundamento y base científica, en donde tenés que meterle cuestiones desde física, desde fisiología, desde química, en fin, en donde uno puede correlacionar algunas características de la composición del tejido del músculo de carne con, por ejemplo, algunos sistemas de alimentación, ¿sí? En donde vos decís, bueno, un sistema de alimentación vinculado a una producción de feedlot termina a nivel de tejido muscular incorporando un mayor veteado de la carne, un mayor marmoreo o marbling, ¿sí? Y justamente esa característica es la que le da mayor palatabilidad, mayor jugosidad y mayor aceptabilidad o aceptación por la gente. Y en definitiva, cuando tiene mayor aceptación, el próximo paso es que te paguen o te reconozcan más ese tipo de carne. Y a nivel mundial está demostrado, si bien vos tenés diferencias culturales en distintos países, por distintos gustos y preferencias propias de esos países, pero vos tenés demostrados que la terneza como atributo de calidad y su vinculación con el nivel digamos, de grasa o de grasa intramuscular, específicamente de marmoreo, termina siendo más pagada por el consumidor. Lo mismo que la terneza, ¿sí? Yo ahí les mostraba, primero, la terneza es un parámetro de la carne que puede ser objetivo o subjetivo, porque a algunos les puede parecer más o menos tierna una carne. Bueno, desde el punto de vista científico y objetivamente, hay metodologías para medir objetivamente la terneza de la carne, ¿sí? Se mide con una determinada fuerza de corte. Cuanto esa fuerza de corte medida en kilos es mayor, es que la carne es más dura, ¿sí? Yo les mostraba en el caso de algunos países como Estados Unidos, hay una correlación muy marcada
entre la carne más tierna y la disponibilidad a pagar esa carne con más precio. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el YPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Lo hemos venido informando, concluyó finalmente en el día de ayer el plenario nacional de Guatre, Osprera y Renatre, que aprobó, después de 2 jornadas de deliberaciones, un documento que lo que hace es fijar acciones puntuales, estrategias políticas y acuerdos destinados a optimizar el registro laboral de todos los trabajadores rurales de la Argentina, a ser presentado en el próximo Consejo Federal del Trabajo que se va a realizar a fines de octubre en Puerto Madryn. Jerónimo Momo Venegas, secretario nacional de Guatre y presidente de Osprera, encabezó el cierre de conclusiones del Plenario Estratégico Nacional para el Registro de los Trabajadores Rurales, que lo que hizo fue congregar a 500.000 de autoridades, representantes, delegados y dirigentes. La presentación del documento final propuso acuerdos para mejorar la formalización laboral y la ampliación de la cobertura de la seguridad social, entendiendo que la informalidad laboral es una característica definitiva del empleo en el sector rural. Impulsó trabajar en forma conjunta en políticas para terminar con la mano de obra indocumentada, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, la trata de personas y lograr la protección del trabajo adolescente. El documento propone acuerdos para viabilizar la formalización laboral, el informe sistémico de los procedimientos de inspección, registro, fiscalización del control de obligaciones laborales y también de seguridad social, y elaborar estadísticas que mejoren los métodos cualitativos y cuantitativos, geográficos y socioeconómicos, todo en pro de la desaparición del trabajo en negro en el sector agropecuario. Carlos Yanisotto es el vicepresidente de Coninagro, la entidad que nuclea a los productores cooperativistas. En tal sentido, señaló que las cooperativas cada vez integran más tecnología. Desde lo económico, desde lo social, de lo cultural, de lo laboral, desde los valores, creo que hay una oportunidad en la Argentina a través del diálogo y la institucionalidad. Yo creo que esto es muy importante, que haya nuevamente protagonismo de las instituciones que junto con el Estado, lo público, esta sinergia público-privada que es fácil decirla, pero a veces es tan difícil hacerla, bueno, es una instancia que creo que Coninagro puede aportar mucho. En algún momento hemos hablado con usted sobre el tema del rol de la tecnología. Y en esto, por ahí el cooperativismo, hay resabios que se la unen, viste, con algo antiguo o de satisfacción de necesidades micro o de asistencialismo. Hoy día cada vez más nuestras empresas como Sanco, como Fecovita, como ACA, como Playadito, en Yerba, están dando una batalla o una competencia justamente porque han sabido interpretar las demandas de la sociedad, de la competencia, y estamos llevando a nuestros consumidores un producto lo más barato posible y de la mejor calidad. Mañana habría recambio de autoridades en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Se trataría de la renovación de autoridades que se realizaría aquí en la ciudad de Buenos Aires, aún sin confirmar, pero de acuerdo con trascendidos surgidos del propio sector de la maquinaria agrícola, el flamante presidente de la CAFMA sería Raúl Crucianelli, el titular de la fábrica de sembradoras homónima, que está ubicada en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, quien reemplazaría a quien es hasta ahora el titular de la Cámara Argentina, que es Marcelo Balfiorani, que es un hombre bonaerense de ingeniería mega ubicada en Lincoln. El nuevo titular de la CAFMA asumiría mañana durante la asamblea anual de la entidad, que, insistimos, se va a realizar en Buenos Aires. Crucianelli estaría acompañado en la vicepresidencia por Alberto Gaviglio, que es el titular de la empresa Acron de la localidad de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Pasamos ahora a otro tema. Saben ustedes que se va a desarrollar muy pronto, los días 12 y 13 de octubre, en el Centro Metropolitano de Rosario, el 10º Congreso de Conservación de Forrajes y Nutrición. Respecto del tema, estuvimos conversando con quien será uno de los disertantes que va a abordar la temática
enificación. Se trata de Pablo Catani, ingeniero agrónomo y asesor. La temática es sobre enificación. La idea de la organización y con Carlos Quitrosa que estuvimos hablando, él me pidió particularmente que abordar ese tema, porque lo que sucede es que muchas veces las tecnologías, digamos, más vieja o la que se viene usando hace más tiempo, algunas veces se llena de vicios con el tiempo, o también empieza a haber subcategorías o otras maneras de hacerlo. Entonces lo que queríamos poner era tirar un manto de orden o tirar un manto de luz, de alguna manera, y poder darle a los productores una herramienta de elección para que ellos elijan dentro de lo que es enificación qué es lo que más le va a servir y darles los tips para también poder bajar mucho costo. Esa va a ser la segunda parte, y mostrar la amortización de las tecnologías que se han venido adoptando últimamente y explicar a los productores desde el punto de vista económico cuál es la escala productiva que necesitan o cuál es la escala de trabajo que necesitan para poder amortizar esas tecnologías. En esto tienen que ver el tema formatos, maquinaria, qué es conveniente para cada planteo. Exactamente, la idea es poder organizar y decirle a los productores, bueno, enfardadora, media enfardadora, roto enfardadora, heno embolsado, bueno, en qué caso podemos usar cada uno, tirar referencias de precio, es decir, en algunos casos que son netamente tirados hacia la comercialización, en otras para poder unificar reservas o unificar excedentes de los lotes que no se pastoreen, y también poder avanzar un poquito hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Hacia atrás, tener en cuenta cómo bajamos costos desde la siembra, y hacia adelante, tener en cuenta cuál es la escala que necesito o el nivel de amortización de este tipo de maquinarias para una correcta elección. Lo mismo pasa con el tema de rastrillo y lo mismo pasa con el tema de segadoras acondicionadoras. En el tema de segadoras acondicionadoras, hicimos un trabajo la campaña pasada con el INTA de Manfredi, y eso lo van a poder explicar ellos con mayor detalle. Saben ustedes que en Chacra TV Noticias constantemente estamos relevando y observando las redes sociales para ver, entre otras cuestiones, cuál es la vinculación del sector político con el sector agropecuario, las expresiones de los dirigentes. En este caso encontramos en el Facebook del presidente Mauricio Macri consideraciones publicadas en el día de ayer, horas antes que se conociera otro tema, que fue el de las estadísticas del INDEC, su beneplácito, su entusiasmo por la comercialización de maquinaria agrícola. Lo ven ustedes. Allí en el Facebook de Mauricio Macri, el oficial, hace ya 22 horas publicaba: el campo vuelve a comprar tractores y cosechadoras. En el primer semestre del año se vendieron en el país más tractores y cosechadoras que en el mismo periodo de 2015. Esto, señala el informe, muestra el repunte que empieza a verse en la agroindustria nacional, que significará más empleo, más arraigo y más exportación, además de más producción. Los datos, naturalmente, proceden del Ministerio de Agroindustria de la Nación y fueron replicados por el presidente Mauricio Macri, allí como lo ven en el Facebook. Y pasamos ahora a otro tema, tiene que ver con las exportaciones de carnes vacunas argentinas. Bueno, una buena noticia respecto de este tema, y es en base a estadísticas e informes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Señalan que en los primeros 8 meses de este año crecieron más del 7% de las colocaciones externas de carne vacuna argentina, y que China se ha convertido en el primer comprador. Las ventas externas de carne vacuna crecieron 7,3% en volumen. Esto fue entre enero y agosto de este año con relación al mismo periodo del año 2015. Sumaron 104.164 toneladas peso producto. La mejora en valor, esto es en divisas ingresadas por exportaciones de carne, se incrementó un 9,9% interanual. Acumuló 680 millones de dólares. En tanto, está claro que el que traccionó este crecimiento fue el octavo mes del año, porque en agosto la suba del volumen de exportaciones en la comparación interanual fue del 31% y en divisas del 25%. De acuerdo con las estadísticas del IPCBA,
China se constituyó en el principal mercado por volumen de la carne argentina. Que es un gigante asiático que solo compra de momento en el mercado local carne congelada sin hueso, adquirió 25,6% más que el año pasado. De esta manera, se quedó con 35,6% de la participación en las exportaciones argentinas de carne vacuna. En tanto que desplazó a Rusia, que este año redujo 49,8% sus compras a la República Argentina. El segundo lugar en términos de volumen de carne argentina lo sigue ocupando Chile, un destino tradicional de los cortes locales que tiene el 15,2% este año de la participación, que de todos modos es un 5% menos que la participación que tenía el año pasado en las exportaciones totales de carne vacuna argentina. Finalmente decimos que siempre, de acuerdo con un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, China e Israel fueron los destinos que mayor tasa de crecimiento en volúmenes de ingreso de carne argentina entre enero y agosto tuvieron para con las carnes argentinas. Y vamos a ver ahora cómo está el clima, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino en cualquiera de las localidades de nuestro país. Pueden ingresar a www.agritotal.com y allí chequear lo que está sucediendo. Veamos en Buenos Aires. En este momento en la ciudad 13 grados la temperatura, la máxima prevista 17 grados centígrados, la humedad 66%, la temperatura para mañana viernes, la mínima 12, la máxima 17 grados centígrados, para el día sábado la mínima 14, la máxima 20 grados y para el domingo la mínima 15 grados nublado y la máxima de 20 grados centígrados. Una última información cortita que estaremos ampliando en nuestra próxima edición informativa a partir de las 12:30. En su reunión anual, ayer la OPEP decidió recortar la producción mundial de petróleo, por lo cual se avisora un incremento del precio del crudo a nivel internacional. Voces de alerta, naturalmente, en la plaza local, considerando que la Argentina es importador de este producto. Final, ahora sí, para esta primera edición informativa, nos reencontramos 12:30 en Chacra TV Noticias. Muchas gracias.